Hola chicos, en esta ocasión vamos a estudiar el tema de los gaps con patrones de velas. Los vamos a ir uniendo para reunir probabilidades de éxito en nuestras operativas. ¿Ok? Entonces, para empezar, vamos entendiendo qué es un gap como tal. Y pues un gap nada más es un pequeño espacio entre vela y vela, para ser más específicos, entre el final de una vela que vendría a ser este, por ejemplo, y el inicio de otra, dejando un pequeño espacio, ¿sí? Entonces es un salto del precio desde el momento en el que cierra una vela al momento que abre otra, este pequeño salto del precio, y lo que representa pues nada más es una fuerza, ya sea de compradores o de vendedores. En este caso aquí les he puesto dos ejemplos. En este caso tenemos un gap alcista, ¿sí? Un gap con fuerza compradora, y acá tenemos pues el ejemplo de un gap de fuerza vendedora, ¿sí? Para poder nosotros tomar mayores oportunidades necesitamos entender los diferentes gaps que vamos a tomar y los diferentes gaps que vamos a poder ver dentro de las gráficas, sobre todo en opciones binarias, ya que nosotros estamos operando vela a vela, y en los pequeños movimientos son donde más presencia de gaps vamos a tener. Entonces, sumar una buena lectura, aparte de la acción del precio, sumar a una buena lectura de un gap nos puede ayudar muchísimo a tener mayor probabilidad de éxito. Entonces, vamos entendiendo, el primer gap que vamos a ver es un gap normal, ¿sí? Un gap normal, un gap clásico, un gap corriente, que lo vamos a encontrar en cualquier mercado. Específicamente los vamos a encontrar en el mercado consolidado o que no tiene dirección. Sí, lo vamos a encontrar en consolidación, los vamos a encontrar en un mercado enrangado también, sin ninguna dirección. Ahí vamos a encontrar mucha presencia de gaps, y más que nada en este tipo de gaps no nos ofrece mayor información, por lo que el precio tendría muchas zonas. Ya lo vamos a ver ahora en la gráfica, pero es un gap a la final, ¿sí? El segundo tipo de gap que nosotros vamos a poder encontrar, el segundo es un gap de fuerza, ¿sí? Como su nombre lo dice, este es un gap que representa mucha fuerza de rompimiento o de expansión, en este caso, ya sea de compras o de ventas. ¿Cómo lo vamos a poder identificar? Un gap de fuerza, nosotros tenemos que acompañar la lectura del precio, por ejemplo, con una zona fuerte que nosotros hayamos identificado, una zona fuerte donde estamos esperando una reacción del precio, y de repente nosotros vamos a ver la apertura del gap con una vela de mucho volumen comprador, ¿sí? Eso sí, tiene que ser una vela de bastante volumen, es decir, que no tenga tantas mechas, que no sea algo así, porque ahí más bien vendría a ser como un tipo de indecisión. Más bien tiene que ser un volumen fuerte, un volumen fuerte de decisión alcista, ¿sí? Incluso puede tener una pequeña mecha, pero tiene que ya ir acompañado de la lectura, ¿ok? La mecha puede representar el movimiento de pullback que hace el precio, ¿sí? Una vez que intenta subir, nuevamente empieza a usar el espacio del gap como una zona de soporte en este caso, y en el caso de la tendencia bajista puede usarlo como un espacio de resistencia. Los gaps funcionan como espacios de soportes y resistencias, ¿sí? No todos los gaps, pero en los gaps con buena lectura y que nos ofrecen mayor oportunidad, pues tenemos que considerarlos como zonas de soporte y resistencia. De ahí a que lo vayan a respetar toda la vida, pues eso no, eso ya depende mucho del precio. Entonces, el segundo gap, como les había mencionado, el gap de fuerza, que nosotros vamos a poder encontrar, es un gap que nosotros lo vamos a poder distinguir porque vamos a tener una ruptura de un nivel clave, de una zona fuerte, por ejemplo, en este caso de un nivel de resistencia. En el caso de una tendencia bajista vamos a encontrar un nivel de soporte, identificamos el nivel, esperamos reacción y observamos la apertura de la siguiente vela con un gap, ¿sí? ¿Ok? Para que sea un gap de fuerza válido, esta vela siguiente que se forma atrás del gap tiene que tener bastante volumen
Es decir, que tiene que tener bastante volumen, no tiene que tener tanta mecha, puede tener pequeñas, pero irrelevantes. Por ejemplo, en este caso, si nosotros observamos que el precio nos está dejando muchísima mecha, ustedes saben que esto es un tipo de patrón de vela, entonces tenemos que estar pendientes del siguiente movimiento a ver qué es lo que nos está haciendo, ¿sí? Entonces, si usa el gap como pullback, nosotros sabemos que este patrón de acá nos está sirviendo como continuidad, pero si el primer movimiento es hacia abajo y el caso contrario lo está usando a la mecha como la zona de empuje, pues podemos tomarlo como que es un patrón de reversión en la zona del gap y este nada más fue un pequeño rompimiento que se lo conoce como un gap de debilidad, que ya se los voy a explicar, ¿ok? Entonces, para que tenga fuerza y para que nosotros podamos operar esperar el pullback, que es lo que tendríamos que esperar en la zona del gap, para nuevamente aquí tomar nuestra oportunidad usando el gap como soporte y resistencia, tiene que estar preferible en una tendencia moderada. Ustedes saben que tenga impulsos y retrocesos, que se pueda leer el precio un poco más específico. En el caso de nosotros tener, en el caso de ustedes presentar tendencias fuertes, es decir, que tengan muchas velas verdes, casi sin muchos retrocesos, y ustedes identifican un gap, una apertura del gap, acá este gap ya no vendría a ser de fuerza, más bien porque más bien ustedes saben que en las tendencias fuertes los niveles casi no se respetan, ¿sí? Son rotos con facilidad. Este vendría a ser un gap de continuidad. Para que sea un gap de continuidad, esta zona no tiene que ser una zona anterior, tiene que ser un espacio casi sin lectura previa, digámoslo así, para que nosotros podamos tener una oportunidad de continuidad y adicional poder observar que la vela siguiente pues nos está ofreciendo un bastante volumen, ¿sí? Lo mismo, aquí aplicamos patrones de vela, si es que nos da una doji, si es que nos da algún patrón de que posiblemente puede ser de reversión, esperamos un siguiente movimiento para que el siguiente movimiento, con la idea de que el siguiente movimiento pues use el espacio del gap como el soporte que está rompiendo, digámoslo así, y sea empujado, ¿sí? Entonces, o puede ser en algún espacio de la vela, ustedes saben que puede ser en algún espacio de este, que sea el precio empujado para terminar hacia arriba. Si es que no pasa eso y si es que al contrario, pues nosotros vemos que el precio en vez de usar el gap como soporte lo rompe, lo traspasa y no lo toma en cuenta, no hay ningún empuje aquí de compras para la continuidad, pues omitimos la operación y esperamos un poco más, ¿sí? Entonces, en tendencias fuertes, donde el mercado no tiene muchos retrocesos, nosotros podemos optar por hacer operaciones en continuidad tras un gap, pero con la verificación de que tenga una vela de volumen, que sí que continúe o que sea similar por lo menos a las anteriores, ¿sí? Es decir, que si es que estas son más o menos de algún tamaño, esta también sea similar, que no sea de debilidad, es decir, que no tenga mechas grandes, porque también puede significar el agotamiento, el último empuje, todo lo que vemos en un mercado normal, pero ahora le sumamos el gap. Y lo mismo en una tendencia bajista, dentro si es que tuviéramos un mercado fuerte bajista, nosotros esperamos que se dé el gap y una vez que se dé el gap, nosotros podemos identificar el patrón de vela. En este caso, ustedes saben qué tipo de patrón de vela es este. Puede ser de reversión, puede ser de continuidad, depende del siguiente movimiento. El movimiento que nosotros tendríamos que esperar es que al abrir la siguiente vela, use el espacio del gap, que es desde aquí hasta acá, como el empuje de ventas que necesita seguir, ¿sí? Si nosotros no detectamos ningún empuje de ventas en esta área y vemos que al contrario, pues sigue subiendo como si no hubiera pasado nada, podríamos asumir que este espacio de gap no va a ser usado como resistencia, más bien va a usar como soporte, ¿sí? Y tal vez el precio venga acá. Bueno, aquí me equivoqué de color. A ver, vamos a ponerlo bien para que no se confundan. Ok. Y acá a lo mejor pues lo va a usar como el pullback del gap para la reversión, ¿sí? Debido a que este ya puede ser un patrón de reversión. Entonces todo depende también de los siguientes movimientos. En tendencias fuertes, los gaps de preferencia pues lo pueden tomar como continuidad de acuerdo a que tengamos un buen volumen o una vela
una vela de continuidad que nos esté representando empuje, que no tengamos zonas anteriores de preferencia, ¿ok? Ahora, ¿cómo identificamos un gap de debilidad? Acá usamos dentro de los mercados moderados preferiblemente y también dentro de las tendencias fuertes lo podemos distinguir ya al final, ¿sí? ¿Cómo distinguimos? Pues esto ya lo he hablado antes, pero por lo general ustedes pueden ir viendo que las velas ya son cada vez más pequeñas o al contrario, cada vez son más grandes y de repente acá me hace una chiquitita con un gap, ¿sí? Entonces cualquiera de estas dos formas de tener... cualquiera de estas dos formas de ver el mercado en la aceleración que tiene dentro de un mercado fuerte puede representar el agotamiento. Al final de esos dos mercados nosotros vamos a poder apreciar un gap que se lo va a poder conocer como un gap de debilidad. Y dentro de los mercados moderados lo vamos a poder distinguir con un patrón de vela. Entonces dentro del mercado moderado el gap, vamos a identificar una zona fuerte. Por ejemplo, esta es nuestra zona fuerte de gap y nuevamente nosotros vemos que abre la vela con un gap. Deme un segundo, voy a borrar esto. Abre, la siguiente vela abre con un gap y abre acá. Y ustedes dicen, ok, abre con un gap, intenta subir, pero en cierto punto es empujado y termina por debajo, dejándome mecha superior. Incluso puede ser algún patrón de vela, en este caso no es ningún patrón de vela, pero puede darse el caso de que sea un patrón de vela también de reversión, es decir, que termina rellenando el gap y rompiéndolo también, ¿sí? Puede terminar incluso por dentro de la vela anterior o eh, puede terminar incluso como un tipo doji, ¿sí? Entonces, todo ese contexto nos hace pensar que puede ser una vela de debilidad, es un gap de debilidad porque termina rellenado, ¿sí? Termina la vela, el precio termina por dentro del gap. Recuerden que el gap es una zona fuerte de empuje, por lo tanto, si es que es tan fuerte, el precio al volver al gap debería ser empujado de nuevo, pero en este caso no está siendo empujado, más bien la fuerza contraria, en este caso vendría a ser los vendedores, tienen mucha más fuerza que la fuerza propia del gap, ¿ok? Entonces, entendiendo eso, nosotros tenemos que aprovechar los movimientos y también saber distinguir los diferentes gaps que vamos a encontrar en el mercado. Lo mismo en una situación de expansión bajista, de dirección bajista, si nosotros encontramos una zona fuerte, encontramos que el gap, al contrario, en vez de terminar hacia afuera, perdón, termina hacia adentro, dándome una vela por dentro del gap, puede ser incluso que termine así, sin mucho volumen, con mucho volumen, por dentro del gap rellenando el área, entonces acá ya es un gap de debilidad que posiblemente nos esté indicando la reversión. Pero ustedes saben que todo este movimiento también es acompañado por el siguiente movimiento, ¿sí? Entonces en este caso de tener un gap de debilidad, y que ustedes identifiquen un gap de debilidad, que la vela termina en la zona del gap, nosotros tendríamos que esperar un siguiente movimiento que por lo menos baje, ya sea tal vez hasta el inicio del gap o hacia alguna parte de todo esto y nos indique fuerza, ¿sí? Lo mejor sería que pues tengamos un patrón de reversión, un patrón de reversión acá, ¿sí? Lo mejor sería tener un patrón de reversión, un patrón de vela de reversión para poder nosotros aprovechar el movimiento. Entonces, para completar todo esto, vamos a las gráficas para poder ver cómo se vería estos tipos de gap, ¿ok? Ok, por acá, bueno, acá tengo lo que vendría a ser un gap normal, como ustedes se pueden dar cuenta. Yo acá tengo esta vela y el inicio y final de la otra, dejando un pequeño espacio. Voy a hacerlo más grande para que lo puedan ver mejor, ¿sí? Ahí lo podemos ver mejor. Este es el final. Y este es el inicio y el final también, por aquí ha terminado en doji, dejándome todo este espacio de relleno, ¿sí? Como zona de gap. Si lo pueden ver acá, ha sido usado este gap también, pero este es un ejemplo de un gap normal
en el precio, en el mercado, estamos en un rango, si lo pueden ver. Por lo tanto, en rangos también vamos a encontrar gaps así. Por ejemplo, acá tenemos otro, que es un gap igualmente, pero no tenemos mayor información en esta área, ¿sí? No tenemos tanta información en esta área. Sin embargo, lo pueden usar ya más adelante con un poquito más de información. Por ejemplo, acá tenemos otro. Entonces, estos son gaps normales, ¿sí? En los que nosotros nos tenemos que concentrar son en estos tipos de gaps, por ejemplo, donde nosotros podemos distinguir que tenemos un máximo ya. Esta es una zona de resistencia fuerte, si lo pueden apreciar, es una zona de resistencia fuerte que ya fue rota en esta área de acá. Y una vez que esta zona fuerte es rota, ¿sí? Aquí mismo hace un pequeño pullback. Aquí, de esta vela a esta, abre con un pequeño gap, ¿sí? Si lo pueden ver ahí, lo voy a hacer más grande para que lo puedan ver. ¿Ok? De aquí a acá tenemos un pequeño gap. Este gap de aquí, al no tener soporte anterior, ni resistencia, ni zona fuerte, estamos en una área de la zona que ya rompimos la última resistencia fuerte. Esto nos puede indicar la continuidad, ¿sí? ¿Cómo sabemos que es continuidad? Si ustedes pueden observar, el precio o esta vela tiene una pequeña mecha inferior, lo que nos hace pensar que el precio subió y luego vino a hacer el respectivo pullback, ¿sí? Una vez que nosotros identificamos el movimiento de rechazo en esta área, podemos tomar nuestra operativa esperando que el precio empuje hacia arriba, ¿sí? Y así es como nosotros podemos distinguir. Este vendría a ser un gap de continuidad, porque adicional estamos en una tendencia fuerte que ya rompió niveles, porque las tendencias fuertes no respetan niveles. Tenemos una vela de bastante volumen y esta también vendría a ser de bastante volumen, igual con esta, rompiendo el área de consolidación en la que veníamos. Entonces estamos en una aceleración del precio bastante fuerte y lo podríamos tomar como un gap de continuidad. No tenemos contexto anterior, ¿ok? Entonces, al no tener contexto, lo podemos tomar como un gap de continuidad. Por acá tengo otro ejemplo. Bueno, este también era un ejemplo, déjenme ver. Me parece que este era no, acá. Por ejemplo, nosotros acá tenemos ya el gráfico un poquito más estructurado. Aquí vamos a poder ver muchos gaps. Por ello nos vamos a ir al área de acá. Ok. Aquí nosotros identificamos esta zona de resistencia de aquí que tenemos anterior. Nuevamente el precio viene y sube un poquito más. ¿Por qué subió un poquito más? Porque el precio pues viene de una tendencia fuerte. Miren, entonces evidentemente no se va a detener justo ahí, se va a pasar un poquito. ¿Ok? ¿Qué tenemos acá? Miren, este es un gap muy interesante que lo pueden interpretar de la manera en que ustedes gusten, acompañado del patrón de vela que tiene. Si ustedes se dan cuenta, este patrón de vela abre con gap. Tenemos un gap hacia adentro, es decir, demostrando el empuje bajista. Adicional, esto es un pin bar bajista al final de una tendencia alcista que nos muestra la presencia de un gap bajista. Entonces, en este caso, tenemos confluencia con el gap, indicándonos la presión bajista que tiene en este momento, ¿sí? Entonces, aquí, en este caso, el gap nos está apoyando el patrón de vela de reversión que tenemos. Más acá, si ustedes pueden ver, vamos a buscar la anterior zona. Si ustedes pueden ver, aquí no tenemos ninguna zona anterior. El último máximo que podríamos decir que donde se detuvo el precio fue este de acá. Más o menos, sí, puede ser este. Ahí, ¿ok? La tendencia fuerte no respeta niveles. Podríamos decir que ese es el último nivel donde el precio pudo haberse detenido. Si ustedes observan, por acá también tengo ya la expansión bajista con bastante volumen. Y aquí nos da, este es un patrón de vela. Si no han visto la clase de dojis, vayan a verla para que puedan saber qué tipo de patrón de vela es este. Y en este caso se da un gap hacia abajo luego de este patrón de vela
con bastante volumen, no hay zona anterior, por lo tanto, este gap puede también representar el gap de continuidad en una tendencia fuerte, ¿sí? Puede representar, ya necesitamos contexto, ¿ok? Lo ideal hubiera sido que pues esto tenga un pequeño pullback, por lo menos un poquito más arriba de esta área, pero nosotros no somos del mercado y el mercado pues puede hacer lo que quiera, ¿ok? Ese es otro ejemplo de gaps, cómo se lo puede aprovechar acompañado de los patrones de velas. ¿Ok? El gap, ya sea hacia arriba o hacia abajo, depende también mucho del tipo de patrón de vela que yo vaya a buscar. Por ejemplo, si es un envolvente alcista, el gap tendría evidentemente que ser hacia arriba, ¿sí? Entonces, por acá, miren acá, yo tengo un gap. Miren lo que es esto, justo lo que hablaba del envolvente. Tengo esta vela al final, aquí es el final de la vela porque es roja, y el inicio de esta. Este es un gap muy pequeño, pero si ustedes se dan cuenta, tengo una aceleración del precio que termina en patrón de vela. Si no han visto, por favor vayan a ver todas las clases de patrones de velas para que sepan qué tipo de patrón de vela es esta. Con este patrón de vela, al yo no tener, déjenme ver si tengo nivel anterior. No, no tengo ningún nivel anterior, ¿sí? Ah, no, por acá está. Y digamos que este es el nivel anterior, perdón, este es el nivel anterior que podría haber venido el precio por esa razón a detenerse ahí. Tengo un nivel anterior, nada más es un soporte, no es una zona clave, no es una zona fuerte. Sin embargo, yo acá con este patrón de vela ya puedo pensar que podría ser una reversión, hubiera sido mejor que sea verde, pero la apertura del gap más este patrón de esta vela grande, a pesar de que tiene mechita inferior y superior, el volumen del cuerpo es grande, que la podría considerar una vela envolvente también, la podría considerar como una vela envolvente. Sin embargo, todo esto junto es un patrón de vela, estrella de la mañana, también vayan a verlo, ¿sí? Todo esto junto es un patrón de vela. Entonces, ¿qué hago yo? Esperar. Sé que el gap de acá me da una fuerza alcista y yo estoy ya segura que el precio acá va a empezar a subir porque ya tengo confluencia con el soporte, el patrón de vela de reversión, el gap alcista y la vela de fuerza alcista. Lo que yo puedo hacer es, evidentemente, esperar un pullback. Aquí el pullback se ha dado justo en el número redondo, si lo pueden ver, que también acá se detuvo un poquito, si lo pueden ver. Entonces, este es un micro nivel. Espero el pullback y espero que pues el precio siga subiendo, siga su curso, ¿sí? Y de esa manera voy apoyando todo mi análisis con los gaps que yo vaya encontrando, ¿ok? A ver, déjenme quitar esto para irnos al siguiente ejemplo de gaps. Este vendría a ser un gap, en este caso, este es un gap de reversión. Si se pueden dar cuenta, el gap es hacia adentro, ¿sí? Es un gap de debilidad, porque la tendencia era bajista. Este vendría a ser como el gap de reversión que nosotros estamos buscando. No es un gap de fuerza, como se los había planteado. Este vendría a ser como un gap de reversión. Entonces vamos viendo dos tipos de gaps. ¿Ok? Por acá tengo un gap de debilidad. Acá vamos viendo el contexto que yo les decía, ¿no? Identificamos el precio, ustedes ven que sube, 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 se detiene un poquito, sube, 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 y acá ya le cuesta trabajo seguir subiendo. Sin embargo, hace su último esfuerzo alcista y acá tenemos un patrón de vela. Si no saben cuál es, lo mismo, vayan a revisar, que sería lo mejor que ustedes puedan saber también. Miren el precio, termina justo aquí y la siguiente vela abre acá arriba, ¿ok? Entonces ya hubo la apertura del gap, si pueden observar hay una pequeña mecha, es decir que el precio intentó seguir subiendo pero ya no pudo, fue empujado y se quedó en el gap, ¿sí? El gap de relleno, ¿sí? Un gap de debilidad. A eso le sumamos el patrón de vela y ya podemos sumar que esto es una posible reversión, ¿sí? Adicional, el agotamiento del precio, el número redondo. Si no confían en este gap, pues pueden esperar el pullback hacia las zonas. Aquí les ha dado dos oportunidades dentro del gap
que se ha marcado anteriormente, cómo funciona, como soportes y resistencias, y acá tenemos el número redondo, tenemos una mayor confluencia, ¿ok? Entonces, el gap en sí funciona y nos da un punto más a favor de toda la lectura que nosotros estemos teniendo, ¿sí? No es nada mágico. Ustedes saben que hay un patrón de vela que necesariamente, pues, explícitamente sería buenísimo que tenga el gap, y es el harami, que es un patrón de reversión. Si no lo han visto, también vayan a verlo, por favor. Y acá tengo el último ejemplo de gap. Ese es el último ejemplo de gap. Tenemos una tendencia fuerte, por lo tanto, para mí, en las tendencias fuertes como que no hay niveles muy claros, porque toda la tendencia sigue subiendo, no hay retrocesos claros. Lo único que podríamos considerar de acá tal vez es este nivel de aquí, que es un nivel donde el precio se estacionó un momento antes de tener su última expansión. Es el único que yo creo que podríamos decir que pues es un nivel determinado, ¿no? En este caso podría ser un nivel, una zona, un espacio, ¿ok? Por acá tengo ya la expansión bajista que nosotros estábamos viendo, y aquí lo mismo, tengo apertura de gap, ¿sí? Es un gap pequeño, apertura de gap más patrón de vela rojo, no hay nivel anterior, el nivel está acá, miren, ya lo había roto, entonces me indica la continuidad. Lo mejor sería esperar el pullback. Si ustedes pueden ver acá, no superó la mecha anterior, ¿sí? No superó la mecha anterior y acá se dio el pullback. Lo mejor sería esperar el pullback, pero ya eso se los dejo a su criterio y a cómo vayan practicando, haciendo sus prácticas, ¿ok? Dentro de este mismo nivel, si ustedes pueden ver, tenemos un gap más. Este es el final y este es el inicio, ¿ok? El gap está hacia adentro, primero, y segundo, el volumen de la vela es muy débil, ¿sí? Entonces acá yo ya puedo pensar en un detenimiento del precio, adicional que tengo aquí una microzona que no ha logrado ser superada. Yo puedo esperar un poco más de información, como por ejemplo esta vela envolvente que se da, y esperar pues tomar una operativa en el pullback del gap, ¿ok? Terminando acá positivos con un buen punto de entrada. Entonces, ya, bueno, para terminar y no hacerles muy largo el cuento, los gaps solo son para sumar una probabilidad más. Por ejemplo, acá nosotros tenemos un gap hacia adentro, ¿sí? Esto lo podríamos considerar como un harami. Si no saben qué es un harami, vayan a verlo. Tenemos una vela de bastante volumen, abre con un gap interno, no logra superar el máximo anterior y se detiene como en el 50%, es muy pequeña, y esto podemos considerar como un harami adicional, que venimos de una tendencia alcista, y esto nos puede dar el indicio de una tendencia bajista, ¿sí? Hablando en niveles micro, chiquitos, esto puede ser como una M, ¿sí? Entonces ya tenemos un punto más bajo que el anterior, y es por esa razón que lo podemos considerar como una reversión, ¿ok? Eso como la explicación de este pequeño patrón. Si no lo han visto, vayan a verlo para que lo puedan comprender mucho mejor y ir apoyando todos los gaps en los patrones de vela. Depende del patrón de vela, no tanto del gap, depende del patrón de vela, de la zona, de dónde se dé el patrón de vela y cómo se dé, ¿sí? Más bien, cómo se dé el movimiento de la vela en esos momentos. Ustedes saben que hay que estar muy pendientes de cómo se da el empuje alcista, el empuje bajista en la vela, y de eso va a depender pues nuestra calidad de operativa y el mejor punto de entrada, poder ver si es que la fuerza era bajista, alcista, y de esa manera tener un mejor punto de entrada, mejorar probabilidades y que nos vaya mucho mejor, ¿ok? Entonces, en el siguiente tema de gaps, en la parte 2, vamos a hablar de los últimos temas de gaps para que puedan combinar todo lo que ya hemos visto hasta ahora. Eso es todo por hoy. Nos vemos en el próximo video.